Bueno, este curso realmente no tenía claro qué esperaba, no tenía claro sobre qué iba a tratar, pero ya tenía la experiencia del curso de juego escénico y supuse que iba a seguir una misma línea. Realmente quiero empezar con lo de la presencialidad. Este curso lo logramos volver presencial y realmente me pareció algo muy enriquecedor, ya que logramos trabajar aspectos que el semestre pasado no pudimos trabajar, como lo es la energía, crear una energía entre grupo, eh, la comunicación, el trabajo en grupos, el trabajo cuerpo a cuerpo, sentir la energía de las otras personas, lograr guiarnos con eso. Realmente creo que es una de las cosas más enriquecedoras de este semestre. La primera clase, que fue el 11 de agosto, tuvimos que empezar con una presentación entre los compañeros porque había muchos compañeros de segundo entonces que nosotros no conocíamos, entonces teníamos que conocernos, crear un ambiente más unido para lograr desarrollar mejor el curso. Así que se hizo por medio de juego, que es la forma más fácil de conectar nosotros en esta carrera. Y luego de eso, agarramos conceptos del semestre pasado como lo de las partituras de acciones. Entonces empezamos a seguir desde ese punto. Agarramos las secciones de la clase de prácticas del actor uno y lo llevamos a un nivel diferente. Entonces, primero tuvimos que tener un proceso de recordar, trabajar la memoria, en volver a desarrollar las acciones que ya teníamos concretas y en ayudar a los de segundo a que se montaran otra vez en este camino. Luego nos colocamos en parejas y empezamos a practicar. Entonces cada quien le dio un ejercicio a un compañero, los que ya estábamos de antes. Entonces así los nuevos compañeros lograron hacer una partitura nueva y luego se tuvo que practicar en parejas y la presentamos. Em, Estas parejas que hicimos fueron de una vez para la siguiente presentación, que fue el 18 de agosto. En esta presentación era de los gemelos, así que bueno, me tocó con Fabián y desde los ensayos y todo el proceso fue muy diferente porque ya era trabajar con una persona y no como el semestre pasado que era trabajar individual. Entonces ya era tener que coordinar, tener que hacer todo juntos. Realmente hubo una conexión muy grande, hubo un cambio de energía bastante grande. Lo que buscábamos era realizar una partitura de acciones en conjunto y hacerla a la vez, en forma no de espejo, pero sí la trabajamos en espejo, pero luego estábamos a la par, entonces era más haciéndolo hacia los mismos lados. Realmente siento que nos quedó muy bien, nos quedó muy buena la conexión que hubo partes que sí se tenían que trabajar, que era como seguir más los movimientos, hacer más los finales, la memoria, pero realmente la conexión fue muy grande, habían momentos en el que íbamos exactamente igual, a pesar de que nos dábamos la espalda, y realmente el sentir el cuerpo de la otra persona considero que fue lo que más aprendí de este ejercicio. Es lo que considero que es muy importante, preocuparme no solo por mí, sino por la otra persona, porque realmente es un ejercicio en conjunto. Empezamos también rescatando que empezamos con estiramiento. Este semestre todas las clases se comenzaron con estiramientos, como para crear un entrenamiento antes de empezar el trabajo de la clase. Realmente estiramientos donde despertábamos el cuerpo, despertábamos la columna vertebral y así conectábamos más mente, cuerpo y también ejercicios vocales, donde empezamos a trabajar este semestre más la voz y no la dejamos tanto de lado. Ok, en esa clase hicimos un ejercicio de caminata, o sea, caminamos por el espacio y realmente aquí aplicamos varios conceptos. Aplicamos un concepto, por ejemplo, de Eugenio Barba, que es que un máximo gasto de energía se da para un mínimo resultado, y también un concepto de Stanislavski que nos dice que una acción pequeña o sea, es hacer mucho realmente, porque el hecho de solamente caminar no es solo caminar, sino que hay realmente que buscar esa caminata, buscar cómo se hace, buscar cómo camino, buscar esa energía y crear un cuerpo. Entonces luego hay un movimiento por el espacio, hicimos igual con los ojos cerrados y luego se dio la presentación de los gemelos, que realmente ver a nuestros compañeros y ver la conexión entre muchos fue algo bastante nuevo, ver trabajo grupal y bastante enriquecedor. Luego la siguiente clase, que fue el 25 de agosto, igual empezamos con el estiramiento habitual. Empecé a notar ya como una mejora en que realmente no es solo tratar de llegar al resultado, sino hacer realmente el ejercicio. Entonces, de esa forma, con el concepto de las oposiciones y de las respiraciones, empieza como a estirar más el cuerpo y empiezo a aplicarlo más y empiezo a ver que sí funciona. Entonces, sí se empieza a costar un poco menos. Claramente sigue estando falta de flexibilidad, pero aún así los movimientos empiezan a ceder más. Después de eso seguimos con movimientos circulares elípticos, damos como como tratando de soltarnos más, de dejar ir más la imaginación, el juego, pero siempre teniendo la mente conectada con el cuerpo. Y finalmente practicamos entre parejas y volvimos a presentar. Ya acá tratamos de mejorar las cosas, ya acá no hacíamos lo mismo, sino que una variante en los gemelos. Ya no hacíamos las mismas acciones, sino que ahora no eran solo movimientos, ahora entraban acciones más bien. Entonces ahí yo tenía, por ejemplo, que montarme en un caballo y Fabián realizaba otra acción en esa parte, pero realmente se sigue viendo la esencia
de la base del movimiento. Sigue siendo la misma base, pero se desarrolla de otra forma. Realmente eso me pareció muy interesante, cómo partiendo de un mismo movimiento se pueden sacar tantas acciones diferentes. Y aquí es donde empezamos a ver cómo tenemos que aplicar el Yoha-Q, hacer ese desarrollo bien concreto y sin dejar de lado el inicio y el final, marcar todos los cambios. Realmente es algo que aplicamos bastante bien. Ya acá no teníamos que ir tan coordinados porque eran acciones diferentes, pero se sigue viendo esa conexión, eso de sentir al compañero, que siento que es de lo más importante. La siguiente clase, ya empezamos con un segundo ejercicio, que es una actividad cotidiana, que viene de la mano de lo de las acciones concretas. Empezamos con un estiramiento y bueno, yo escogí, después de practicar en mi casa varias cosas, decidí hacer un estudio de cómo lavo yo los platos, cómo me muevo, cómo lavo, cómo muevo mis brazos, cómo coloco mis piernas, dónde está mi mente, conectar mi mente en que estoy haciéndolo y no, o sea, no es hacer que hago, sino realmente hacer la acción. Entonces, eso fue algo que me quedó bien claro. Realmente esta primera presentación hice un estudio bastante profundo sobre cómo hago lavado de platos y siento que quedó muy bien, logré mostrar muchas cosas, logré mostrar tamaños de los platos, que ver lo que yo veía, lo que yo imaginaba, logré mostrarlo a los demás, o sea, mejoré mucho en no trabajar para mí, sino trabajar para los demás, sacarlo. Entonces realmente para todo el mundo fue como un poco impactante ver cómo se veía lo que estaba haciendo y creo que realmente me sentí muy orgulloso de eso, de poder lograr mostrar, aunque debo siempre mejorarlo más, debo trabajarlo más, pero creo que es un gran avance de buscar ese algo más que solo hacer. A partir del 29 de septiembre empezamos el nuevo proceso que es la secuencia de acciones. Empezamos con una lectura de la secuencia que son 97 acciones y a mí me toca ser el personaje de. Entonces debo hacerme preguntas como de dónde viene el viento, dónde estoy, por qué hago las cosas que hago. Todas estas preguntas, estas incógnitas, me llevan a un estudio de mi personaje, a un estudio de mis acciones, más bien. Entonces, es donde empiezo a crear partituras realmente de acciones o sea, acciones que al unirse me van a crear partituras. Entonces, de acá empezamos también con diferentes juegos todas las semanas. La siguiente semana, que es la del 6 de octubre, empezamos con el juego de Hoy Venga, que es con la mirada y se trabajan los estímulos y las reacciones. Así que esos estímulos y reacciones son los que aplicamos al momento de hacer la secuencia, ya que los estímulos de mis compañeros yo no los puedo dejar de lado. Y fue algo que en la primera retroalimentación, que fue la del 13 de octubre, que fue la primera vez que presentamos, nos dicen que hay que hacerle caso más a los estímulos de mis compañeros, ya que, bueno, la clase anterior había sido pura improvisación y ya a la hora de la presentación fue algo más, un poco más trabajado, pero siempre desde la misma línea de la improvisación. Así que realmente fuimos aplicando conceptos como sentir a mis compañeros, seguir las acciones, trabajarlas, desarrollarlas, siempre aplicando yo Haiku en cada acción. También los ejercicios, hicimos ejercicios de percepción antes de la obra, ver dónde están las cosas, sentirme en el lugar en el que estoy, sentir la tierra, sentir mi cuerpo, sentir ese cuerpo extracotidiano que tanto hemos trabajado siendo el personaje que somos. En mi caso ya empiezo a sentir qué es ese estímulo, qué es eso que estoy buscando, me empiezo a preguntar más, qué es eso que me mueve, qué es eso que me hace hacer la acción, no solamente hacerla por hacerla, sino que empiezo a trabajar más el hacer la acción porque estoy buscando algo. A veces costaba un poco, por ejemplo, ya para el 20 de octubre, que tenemos una práctica ya más concreta sobre lo que teníamos que mejorar. Es una reflexión más grande, ya empiezan a hacernos preguntas como ¿por qué no hablamos? ¿Por qué es que me despierto? ¿Por qué vamos al final a ver a B y no le hacemos caso? Ese tipo de cosas y vacíos que quedaron y empezamos a trabajarlo ya para la clase del 3 de noviembre. Se hacen juegos de acciones y el juego de hoy es martes, que nos ayudan a seguir concretando y a seguir trabajando los desarrollos de estas acciones, a seguir trabajando el Yoha Q, a seguir trabajando el juego, más que todo. Estos juegos nos ayudan a crear más ideas, a arriesgar más lo que estamos haciendo en escena. Entonces empezamos a aplicar cosas como los estímulos, como las oposiciones, como la mirada, como realmente estar donde estoy, que se note, que la gente vea qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy haciendo. Entonces ya para la clase del 10 de noviembre se logra desarrollar un poco más concreto cómo montar las partes, cómo limpiar la escena, dónde tengo que estar yo parado, qué tengo que estar haciendo yo, qué estímulo me lleva a hacer esta otra acción y luego de esa acción, qué acción sigue y qué acción sigue y empezar a unir más las acciones, no dejar espacios vacíos. Creo que ese trabajo fue muy concreto. De este curso puedo decir que aprendí a desarrollar un mejor cuerpo extracotidiano del que tenía antes, a escuchar, a unir más las acciones, a seguir trabajando el Yoha Q, porque siempre se sigue aprendiendo a unir, a hacer ese desarrollo y ese final y ese inicio marcado de nuevo y seguir siempre ese proceso. Creo que fue bastante enriquecedor también el trabajar más un aspecto vocal, el sacar la voz y que la voz también sea un estímulo para hacer movimientos, que me ayude a desarrollar más los movimientos, a abrirme más. Y finalmente, tomando todos estos conceptos como parte de un proceso que tengo que retomar el próximo semestre, que tengo que estar aplicando durante toda mi profesión y
Realmente estar abierto a nuevo conocimiento sin dejar en el olvido las bases que logré formar en este curso.